Bueno, buenos días, profesores, compañeros. Este día vamos a iniciar la semana revisando el journal titulado Epidemiología, comorbilidades y uso de la asistencia sanitaria en pacientes con urticaria crónica en Alemania. Para dar introducción a este tema, vamos a hablar un poco acerca de dónde fue publicado este artículo y de su autor principal, que es el doctor Carsten Weller. Al momento, él es profesor asistente del Departamento de Dermatología y Alergia en Berlín, Alemania. Tiene alrededor de 195 publicaciones y sus intereses especiales son las enfermedades alérgicas, pero principalmente la urticaria, la sensibilización alérgica, la dermatología clínica y aspectos en salud pública. Este artículo fue publicado en la revista de la Academia Europea de Dermatología y Venerología con un factor de impacto de esa revista de 6.166. El 8 de octubre del 2021 fue publicado y al momento tiene una cita. A manera de introducción, sabemos que la urticaria crónica pues se caracteriza por la aparición de ronchas, las cuales son pruriginosas y a veces dolorosas y se puede acompañar o no de angioedema. Tiene que cumplir con el criterio para ser crónica de más de 6 semanas de duración. Y a su vez tiene subtipos, los cuales se pueden dividir según los factores que participen o sean desencadenantes de esta enfermedad. Urticaria crónica espontánea, si los factores desencadenantes son inespecíficos, y urticaria crónica inducible, cuyos factores desencadenantes pueden ir desde el frío, el calor, la presión o el ejercicio. A nivel mundial existen, pues, dependiendo de la región, diferencias tanto en la incidencia como la prevalencia, pero se estima que la prevalencia de la urticaria crónica a nivel mundial es aproximadamente del 1%. La prevalencia de la urticaria crónica, hay datos en que esta es mayor en pacientes de 30 a 50 años y en las mujeres estas se ven afectadas con mayor frecuencia, constituyendo el 70% del conjunto de pacientes. Se habla de que la urticaria crónica afecta pues la calidad de vida de los pacientes y se suele asociar con algunos trastornos del sueño, depresión y angustia emocional. Como sabemos, el tratamiento está muy bien descrito en diversas guías internacionales, siendo la primera opción, la primera línea del tratamiento, los antihistamínicos de segunda generación, seguidos pues como segunda línea esta misma dosis que se puede incluso cuadriplicar, y sabemos como tercera línea tenemos los biológicos como el omalizumab y de cuarta línea la ciclosporina. Aunque los corticosteroides sabemos que solo se pueden utilizar o deberían de ser utilizados durante exacerbaciones agudas, las recomendaciones en la práctica clínica son diversas. Sin embargo, persiste el uso rutinario tanto de antihistamínicos de primera generación como el uso de corticosteroides a largo plazo e incluso sistémicos. Los pacientes que evaluaron en este estudio fueron tomados de datos del seguro médico obligatorio de Alemania. ¿Y por qué fue esta razón? Ellos consideran que los datos de los seguros y de las facturas son el patrón de oro en términos de cobertura y pueden utilizarse para explorar de forma exhaustiva aquellas pues enfermedades de importancia epidemiológica, y también podemos a través de pues estos datos estudiar diversas comorbilidades existentes en la población general, porque la mayoría de los estudios que actualmente se tienen se han hecho en clínicas especializadas, por ejemplo, en el tratamiento de la urticaria crónica, y ellos consideran que esto podría ser un sesgo en la información, de manera pues que utilizaron los datos del seguro médico de su población. ¿Cuál fue el objetivo primordial de este estudio? Pues identificar la prevalencia y la incidencia de la urticaria crónica diagnosticada, evaluar la tasa de comorbilidades, examinar los patrones de consulta y el tratamiento existente tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos, utilizando pues lo que les expliqué, el seguro de enfermedad obligatorio de Alemania. La metodología que se utilizó para este estudio pues fue un estudio transversal, no intervencionista, que utilizó la base de datos de investigación anónima del Instituto de Investigación Sanitaria Aplicada de Berlín, que al momento pues del estudio, que abarcó aproximadamente 3 años, 8 meses, habían 7 millones de asegurados. Para este estudio se tomó una muestra de 3.5 millones de individuos, categorizándolos tanto en edad y en sexo, que se encontraban asegurados entre el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de septiembre del 2018. Los datos finales fueron obtenidos del año 2017
Y existían ciertos criterios de inclusión y también de exclusión. ¿Cuáles eran los de inclusión? Pues que estuvieran asegurados y que tuvieran datos entre las fechas antes descritas. También incluyeron pacientes fallecidos que pues encontraron datos de estos mismos y que tuvieran un diagnóstico confirmado de urticaria crónica basado en la respectiva codificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud relacionados en su revisión número 10 con modificación alemana. También utilizaron el criterio de mínimo de 2 trimestres. ¿Qué quiere decir esto? Que requerían para el diagnóstico mayor o igual a 2 trimestres diferentes de un año. Entre los criterios de exclusión, como ya vimos que el objetivo primordial no solo era evaluar la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, sino también pues asociarla con otras comorbilidades, los pacientes a los que tenían diagnóstico de urticaria crónica y psoriasis o dermatitis atópica fueron excluidos en las evaluaciones de la comorbilidad. Algo pues bien relevante de este estudio fue en cuanto a las consideraciones éticas, que los datos que se obtienen de esta base de datos del seguro médico obligatorio ya de por sí son anónimas. Entonces no requirieron para su uso en investigación la aprobación de algún comité ético o junta de revisión. Entonces podemos dividir el estudio en objetivos primordiales y en objetivos secundarios. El objetivo primordial era investigar la prevalencia y la incidencia diagnosticada en 12 meses de la urticaria crónica en Alemania en 2017. ¿Qué era prevalencia y qué era incidencia? Prevalencia, pues, se definió como todos los casos de urticaria crónica identificados en 2017, incluidos casos nuevos y los diagnosticados antes del año objetivo, y se evaluó utilizando el criterio de 2 trimestres previos para la definición de urticaria crónica. La incidencia se definió como todos los casos nuevos identificados durante ese año, pero sin diagnóstico de urticaria crónica en los 8 trimestres anteriores. Como objetivos secundarios, evaluaron las comorbilidades de especial interés, las cuales estaban basadas en la codificación del CIE-10 de la modificación alemana en pacientes con urticaria crónica en sus 2 subtipos frente a aquellos con psoriasis o dermatitis atópica y en general con la población pues, de la base de datos. El sexo del paciente, el grupo de edad, los especialistas que habían ido a consultar, la medicación, la clase de medicación, las hospitalizaciones, las ausencias laborales también se analizaron en esta población. Para el análisis de datos, pues utilizaron el método de Von, Ferroni y Holm para corregir los valores de P en aquellas pruebas que eran múltiples dentro de cada comorbilidad. Todos los análisis, excepto los de comparación de la comorbilidad, fueron de naturaleza descriptiva, es decir, no se utilizaron análisis estadísticos formales para probar alguna hipótesis. Ahora vamos a entrar de lleno a los resultados. El primer resultado que obtuvieron es que la prevalencia y la incidencia diagnosticadas de la urticaria crónica en Alemania son elevadas. La muestra, como ya habíamos visto, era aproximadamente de 3 millones de pacientes entre el 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre del 2018. La prevalencia, bueno, fue de aproximadamente 0.5% para pacientes que tenían urticaria crónica, que eran alrededor de 17,000. Y pues los subtipos, la prevalencia, los porcentajes fueron para urticaria crónica espontánea, 71%. Para urticaria crónica inducible un 19% y para la combinación de ambas fue un 9%. Como vemos, la mayor prevalencia fue para urticaria crónica de tipo espontánea. Y cuando hicieron la comparación entre los sexos de los pacientes, observaron que las mujeres tenían una mayor prevalencia sobre los hombres en la urticaria crónica e incluso sus subtipos. En cuanto a la incidencia para el 2017, esta representaba un 0.15%, siendo la urticaria crónica pues representando una incidencia del 65% y la urticaria crónica inducible un 18%. Las mujeres también presentaron una mayor incidencia de la enfermedad frente a los hombres y en cuanto a la combinación de los dos subtipos, tanto espontánea como inducible, fue alrededor de 16%. Lo que observaron es que la incidencia diagnosticada de urticaria crónica distribuida por edad durante el 2017 había una relación inversa en cuanto a su prevalencia. ¿Qué quiere decir esto?
que la mayor incidencia de urticaria crónica fue en la población más joven versus los pacientes de mayor edad, donde la incidencia era menor. Otro resultado de este estudio es que observaron que las tasas de comorbilidades en pacientes con urticaria crónica también era alta y la dividieron según pues pacientes adultos y pacientes pediátricos. Como vemos en las imágenes, más del, bueno, aproximadamente el 50% de los pacientes, un 45%, las comorbilidades más frecuentes fueron las enfermedades hipertensivas, seguidos de los trastornos del metabolismo de los lípidos, los trastornos afectivos, la rinitis vasomotora y alérgica y trastorno somatomorfo. Solo para recordar que es un trastorno somatomorfo, para no pues confundirlo con un trastorno psicosomático. Los trastornos somatomorfos son una serie de síntomas que puede expresar el paciente que pueden ir desde molestias, dolor, inflamación, náuseas, vértigo, debilidad o alguna otra lesión que sin embargo no se pueden explicar por la lesión de un órgano o no de al menos una manera suficiente o concluyente. Los pacientes pues niegan que tienen problemas psiquiátricos, además se acompañan de demandas persistentes de realizarse exámenes, a pesar de que los hallazgos son de forma continua pues negativos y pues los tratantes de forma continua les garantizan que no tienen ningún síntoma que sea justificable a través de una lesión orgánica. Sin embargo, tenemos que saber que los trastornos somatomorfos no son síntomas que el paciente esté inventando, ni tampoco que sea ficticio, sino que es una sintomatología real, sin embargo no tiene pues explicación o causa física. Dentro de los trastornos afectivos que ocupaban pues el tercer lugar de las comorbilidades en los pacientes adultos, la depresión fue el trastorno afectivo más común en los pacientes que registraron urticaria crónica. Y como les había comentado que también en los pacientes pediátricos se evaluaron las diversas comorbilidades, aquí también se describen que la de mayor frecuencia, en un 24%, fue la rinitis vasomotora y alérgica, seguida del asma bronquial, en un 7% los trastornos somatomorfos, y un 7% obesidad y estrés, y un 6% los trastornos de adaptación de forma respectiva. También en estos pacientes pediátricos, vieron que algunos referían pues dolores abdominales o pélvicos, dolor de espalda y también trastornos de refracción y acomodación visual. La rinitis vasomotora y alérgica y el asma bronquial se presentó con mayor frecuencia en pacientes tanto que tenían urticaria crónica o dermatitis atópica, al compararlo frente a aquellos pacientes que tenían nada más pues psoriasis. Todas las comorbilidades, excepto las asociadas con la atopia, se registraron en tasas similares con urticaria crónica, dermatitis atópica y psoriasis, pero las tasas eran mucho más altas al compararlo con la población general, pues que no presentaba ese tipo de enfermedades. Ahora otro resultado que pues ellos querían describir, que les pareció importante, fue que la mayoría de los pacientes con urticaria crónica no reciben tratamientos de prescripción. En la población alemana, los médicos generales fueron los más consultados por la urticaria crónica. Los dermatólogos solo representaron el 6% de las consultas y fueron los prescriptores más frecuentes de biológicos. Otros especialistas consultados, pues llama la atención que fue los ginecólogos, los ortopedas y los oftalmólogos por las enfermedades que ya les había explicado. Ya vamos a ver por qué, pues, los alergólogos no aparecen dentro de, pues, la mención de este estudio. La mayoría de los pacientes, en general un 54% de los pacientes no tenían ni siquiera pues un registro del tratamiento para la urticaria crónica. Aquellos en que sí estaba registrado, en el caso de la población pediátrica, los pacientes recibían de forma más frecuente, en primer lugar, los antihistamínicos de segunda generación. De ahí, los de primera generación y por último, los corticosteroides. Caso contrario de los pacientes pues adultos, en donde sí el primer lugar fue los antihistamínicos de segunda generación, pero de ahí le seguían los corticosteroides y por último los antihistamínicos de primera generación. En cuanto a las tasas de hospitalización de los pacientes con urticaria crónica, ellos describían que también eran elevadas, en un 11% en el caso de los pacientes pediátricos y un 5% para los adultos, al menos tenían una hospitalización. Cabe destacar que pues estos datos son también
bajos en comparación pues a la prevalencia mundial, debido que no tomaron dentro de los criterios de inclusión aquellas urticarias de tipo grave. Los pacientes con urticaria crónica inducible tenían más probabilidades de ser hospitalizados que los pacientes con urticaria crónica espontánea. Y la incapacidad pues variaba desde una media de desviación estándar de 1.3 días, más o menos 0.81, durante el periodo del 2017. Vamos a hablar ahora, pues, ya concluyendo este artículo acerca de la discusión. Aunque vemos que existe, pues, heterogeneidad no solo en la población alemana, sino que a nivel mundial, la urticaria crónica espontánea, como veíamos, siempre se presenta con una mayor frecuencia que la urticaria crónica inducible, siendo más probable en consideración a la urticaria crónica inducible que ésta se vea acompañado por enfermedades comórbidas, hasta una quinta parte de los casos. Aunque sabemos que la urticaria crónica en algunos casos puede ser autolimitada, con una mayor incidencia en los pacientes jóvenes, la urticaria grave puede persistir en la edad adulta y además puede acompañar a otras comorbilidades que están relacionadas con la edad. En este estudio, la mayor incidencia diagnóstica de urticaria crónica en pacientes jóvenes, junto con su mayor prevalencia en pacientes de mayor edad, reafirma esto. Entonces, incidencia fue mayor en pacientes jóvenes, mientras que la prevalencia pues fue mayor en los pacientes con mayor edad. También pues en este estudio comparaban otros estudios que se han hecho en Alemania, así como también compararon ciertas encuestas en línea que se han realizado, y lo que ellos veían que los resultados sugerían que existía una alta prevalencia de urticaria crónica dentro de la población alemana. Sin embargo, que la prevalencia observada en este estudio fue de manera ligeramente inferior a la observada en estudios previos. Debe considerarse, ellos decían pues que esta infradiagnóstico o esa menor prevalencia se debía a que pues los datos habían sido tomados de clínicas pues específicas en el tratamiento de estas enfermedades, mientras que ellos habían tomado los datos del seguro médico obligatorio, que consideraban pues que era el patrón de oro para pues abarcar una mayor cobertura de la población. La prevalencia en el mundo real puede ser mayor, ya vimos que es aproximadamente 1%, debido a que los pacientes de mayor edad, o bueno, aquellos que presentan síntomas leves o moderados, no consultan al médico o pueden estar mal diagnosticados o infradiagnosticados. Como vemos, también compararon encuestas online. Está esta encuesta llamada Tentus, que participaron alrededor de 9,000 pacientes. Informó que solo el 40% de los pacientes con urticaria crónica en Alemania estaban bajo el cuidado de los médicos. Y otras encuestas online que se han realizado en Grecia, en Alemania y en Francia muestran que alrededor del 17 al 20% de los pacientes no están bajo el cuidado de un médico. Más del 80% de los pacientes con urticaria crónica buscaron asistencia médica se diagnosticaron con la urticaria crónica espontánea, pues lo que vimos anteriormente. Y entre los pacientes con urticaria crónica, menos del 7% de todas las visitas médicas fueron a un dermatólogo especialista. Debido a las pautas que siguen en este tipo pues, de asistencia sanitaria, en Alemania primero tienen que pasar primero por un médico general, y si el médico general considera pertinente, pues mandarlo a los diferentes especialistas. Y en cuanto a pues, los médicos generales, puede ser que traten un mayor porcentaje de casos de urticaria leve y pueden ser más conservadores respecto al tratamiento con biológicos o alguna pues tratamiento innovador o costoso, y también pues tienen más cuidado en pacientes que tratan pues con polifarmacia. En este estudio también se vio que los dermatólogos fueron los que prescribieron más biológicos, pues ellos describían que eran más conscientes acerca de las directrices internacionales, y que en Alemania, a diferencia de otros países como Estados Unidos, la alergología pues es una subespecialidad, y los dermatólogos pues ellos consideran que son los responsables de cualquier condición relacionada con la piel. Incluso el término pues alergólogo no aparece ni siquiera en las bases de datos del sistema del seguro de médico obligatorio. Por eso es que no lo tomaron en cuenta en el estudio. En cuanto al tratamiento, lo que pueden concluir en este estudio los investigadores es que más del 10% de los pacientes se les prescribió corticosteroides solas o como parte de un tratamiento conjunto con antihistamínicos,
pero no estuvo claro si pues el corticosteroide se utilizó para nada más una crisis de exacerbación aguda o fue que se utilizó a largo plazo. Como quiera, los antihistamínicos de segunda generación, la prescripción de los mismos fue baja, aproximadamente un 20%, y la mayoría de los pacientes, sobre todo pediátricos, estaban tratados con antihistamínicos de primera generación, mientras que los biológicos pues rara vez se prescribieron. El análisis de los datos de este seguro médico obligatorio refuerza la observación de que los pacientes pues no reciben un tratamiento recomendado según las guías internacionales, y informes previos también mostraron una alta frecuencia de hospitalizaciones y ausentismo en pacientes con urticaria crónica, pues que eran refractarios al tratamiento con antihistamínicos. La tasa de hospitalización en este estudio fue de forma comparativa baja, ya que pues lo que había explicado, la alta gravedad de la urticaria crónica no fue un criterio pues de inclusión. Los pacientes que tenían urticaria crónica, dermatitis atópica y psoriasis también compartían tasas similares de la mayoría de las comorbilidades. Sin embargo, había más similitudes entre las comorbilidades que presentaba un paciente con urticaria y un paciente con dermatitis atópica en comparación a un paciente que presentaba pues psoriasis, teniendo en cuenta su vínculo patológico común con la IgE elevada. En cuanto a las tres enfermedades atópicas que describían, es decir, la urticaria, la dermatitis atópica y la psoriasis, estas tres enfermedades registraron las tasas más altas de comorbilidades al compararlo con la población que no la presentaba, y los trastornos cardiovasculares y trastornos psiquiátricos pues afectaron a una menor proporción de los pacientes pediátricos en comparación pues con los adultos. La incidencia fue mayor en estos pacientes adultos en comparación incluso con la población en general. En cuanto a otras enfermedades atópicas, en los datos se observó una mayor frecuencia de rinitis vasomotora y alérgica y bronquial en los pacientes que tenían urticaria crónica o dermatitis atópica, y fue menor frente a los pacientes que tenían psoriasis. También hay que hablar de ciertas limitaciones en este estudio. Primero, las definiciones. En Alemania no hay códigos del CIE-10 modificado por los alemanes que definan o que digan un diagnóstico de urticaria crónica espontánea o inducible, por lo cual puede ser una limitación en el estudio. En cuanto a los médicos generales, pues estos son los que ven mayoritariamente a los pacientes con urticaria, y pues fueron los diagnósticos realizados por ese tipo, a veces pues pueden confundir ciertas o diversas afecciones dermatológicas, lo que puede crear una limitación pues en la concordancia con los resultados, y las limitaciones metodológicas en cuanto a los criterios de M2T. Los pacientes que pueden haber tenido un seguimiento dentro de las 6 a 12 semanas del diagnóstico inicial de urticaria y que habían sido diagnosticados con urticaria crónica pueden haber contribuido a la subestimación ya sea de la incidencia o de la prevalencia, si no se hacía seguimiento en los 3 trimestres siguientes. Como conclusión de este estudio, pues la verdad que es un estudio realmente interesante porque pues analizó una base de datos de seguro médico obligatorio. Ellos describían que tenía una amplia cobertura de la población y proporciona pues una mejor comprensión de la prevalencia e incidencia en esta población y también de las comorbilidades más frecuentemente asociadas. Estos resultados también refuerzan la necesidad inmediata de concientizar, sobre todo pues a los médicos generales, que son la primera línea pues de ayuda a lo que reportan los pacientes. Las facetas multimórbidas de la urticaria crónica y la importancia de seguir las pautas de tratamiento recomendadas también pues tomaron relevancia en este estudio. Ahora a pasar al checklist. ¿Por qué se realizó el estudio? Pues ellos querían corroborar la incidencia y la prevalencia diagnosticada en 12 meses con datos finales en Alemania en el año 2017. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un estudio transversal de tipo no intervencionista. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? Pues sí, observaron la epidemiología total, la prevalencia y la incidencia, incluso compararon subtipos de enfermedad, las comorbilidades, también la existencia pues del tratamiento a llevar y las hospitalizaciones, así como pues el abandono laboral. ¿Fue ético el estudio? Como vimos, sí fue ético. De hecho, pues sus datos, la base de datos del sistema de seguros médicos obligatorios en Alemania es anónimo.
no necesitaron pues la aprobación de un comité de ética para utilizar estos datos para investigación. Todo eso en cumplimiento pues de la ley alemana. El estudio fue original, no fue original, ya se tienen pues, ya se tenían previamente estudios acerca de la incidencia y prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, ellos querían pues quitar el sesgo o la limitación que había en estudios previos en donde solo se habían realizado estudios en clínicas pues especializadas en este tipo de enfermedades y no lo habían pues comprobado con la población en general. ¿Sobre quién es el estudio? Pues los asegurados con datos entre el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de septiembre del 2018, incluso pues involucraron a pacientes fallecidos durante este periodo de investigación. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Ya dijimos, ¿verdad? A través de la base de datos del seguro médico obligatorio, que incluía aproximadamente 7 millones de asegurados. ¿Quién se incluyó en el estudio? Pues fue un estudio tanto en pacientes adultos como pediátricos, no especificaban en edades, cuáles eran las edades pediátricas ni también de los pacientes adultos, sin embargo, pues los datos revelaron que de los 30 a los 50 años es donde había una mayor prevalencia de la enfermedad. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Pues sí, ya no mencionar riesgos acerca del mismo. ¿Cuáles son los resultados? Pues lo que evidenciaba es que había una mayor incidencia diagnóstica de urticaria crónica para los pacientes jóvenes y una mayor prevalencia a aquellos pacientes arriba de los 40 años. Además, los investigadores observaron que la prevalencia de la urticaria crónica en los ancianos es de manera relativamente mayor de lo que se suponía. ¿Qué tan precisos son los resultados? Pues son consistentes, aunque pues es difícil de comparar con otros estudios por los criterios de selección que utilizaron, sobre todo los criterios de M2T. Si crean los resultados de los estudios, pues sí. ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio en la práctica? Pues lo que nos ayuda pues es mejorar la comprensión de la prevalencia e incidencia diagnosticadas en Alemania y también que existen otras comorbilidades asociadas a este tipo de enfermedad. Hubo declaración clara de los objetivos de la investigación, como vimos al principio, sí tenían claros cuáles eran sus objetivos primordiales, cuáles eran sus objetivos secundarios. Es una metodología cualitativa adecuada, sí, ya vimos que es un estudio transversal, no fue en ningún momento intervencionista. El diseño de la investigación fue apropiado para abordar los objetivos de la investigación, sí. La estrategia para reclutar a los individuos fue apropiada a la investigación, pues sí, ya vimos que utilizaron una base de datos que prácticamente era anónima. Se recopilaron los datos de una manera que abordara el problema de investigación también. Se han tenido en cuenta las cuestiones éticas. Desde el principio, pues ellos afirmaban que habían cumplido con las leyes alemanas, puesto que la base de datos es anónima. El análisis de los datos fue lo suficientemente riguroso, la verdad que sí, fue un estudio pues de tipo, aunque sea transversal, que duró pues 3 años, 8 meses, y el análisis de los datos pues de diversas comorbilidades, no solo la prevalencia o incidencia de la urticaria crónica, pues fue relevante. Hay una declaración clara de los hallazgos, y hay una. Ayudarán los resultados a nivel local. Aunque pues ya vimos que la variabilidad en las regiones en cuanto a esta enfermedad es pues heterogénea, sí nos ayuda pues a tomar en cuenta que pues la incidencia y prevalencia en nuestra población también puede ser alta. Por lo tanto, los resultados sí pues nos pueden ayudar a nivel local. Ya, eso es todo. Gracias.